Y ven acá dice, por ejemplo, a ver si la encuentro, estaba buscando. Dale, voy a buscar mientras yo sigo admitiendo gente. Acá está. Existen infinitos factores de integración para una EDO lineal de primer orden. Ujú. Esa no la entendí, no la supe usar. Bueno, Yo ahí lo que deduzco, sí, ¿puedo Fausto. aportar? Sí, sí, sí. Yo lo que deduzco es que cuando nosotros hacemos el factor integral, estamos integrando la función p de x, ¿o no? Sí, De la ujú. ecuación en forma canónica. Y eso nos va a dar una constante que nosotros normalmente la tomamos como cero, pero Sí, tranquilamente podría ser cualquier valor. Y ahí es donde por ahí se puede llegar a ser infinitos factores, ¿o no? exactamente. Sí, 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 sí. Tiene razón, Fausto. Cuando vos calculás el factor integrante de una ecuación lineal, viste que el mu es e elevado a la integral de p de x. Como decía Fausto, cuando uno calcula la integral indefinida, te queda la primitiva más la constante de integración. Siempre por simplicidad, uno considera la constante cero, pero uno podría tomar cualquier valor en la constante y obtendrías otro factor integrante. Por ese motivo vas a tener infinitos factores integrantes. Muchas gracias, profe. Listo. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta también teórica. Decime, Isabel. Es por el tema de los teoremas de la unidad uno y 2 de Ujú. existencia de unicidad. Sí, Porque con el teorema de existencia de unicidad de la unidad 2, el intervalo era como abierto en AB, ujú, pero sí, no tenía que estar centrado en X0. exactamente, sí. Y entonces, si a mí me dan una ecuación lineal, no es necesario que lo resuelva con el teorema de la unidad 1 si el de la ya este otro teorema me dice que no hace falta, o sea, no es que me lo dice, pero no me pide que esté centrado en X0. Ujú, tal cual. Lo que te va a suceder, Isabel, es que el segundo teorema de existencia de unicidad te da un intervalo más grande, en donde vos podés asegurar que la solución existe y es única. Claro, después si no es lineal, no. Ya. Si no es lineal, no, ahí aplicás el primer teorema. Claro, y el intervalo puede ser, por ejemplo, 0 más infinito. Para las lineales, sí. Ah, genial. Donde no me puede quedar de cero a infinito, por ejemplo, es para el primer teorema, que ahí sí el intervalo tiene que estar centrado. Claro, ahí sería de 0 a 2. Sí. Exactamente, podría ser, por ejemplo. Claro, si estuviera centrado en 1. Ujú, sí. Genial, gracias. Listo. Bien, ¿algo más? Profe, yo tengo una. Si tenemos las soluciones, o sea, si nos dan dos soluciones, Ujú, entonces para el Workiano, no sé, es la W, sí. con eso puedo decir si son linealmente dependientes o linealmente independientes, si Sí, son soluciones. ujú, sí. En el caso que vos dispongas de dos soluciones, si el Browniano te da cero, es porque esas dos soluciones son LD. Y si el Browniano te da distinto de cero, es porque esas dos soluciones son LI en el intervalo donde se cumpla que sea distinto de cero el Browniano. Listo, perfecto. ¿Listo? Recuerden que no puedo usar eso, que si el Browniano es cero distinto de cero, directamente si y 1 y 2 son dos funciones cualesquiera. Si son soluciones, podemos decir lo que le dije al compañero recién. Profe, ¿vio el método de coeficientes indeterminados? Sí, Vio que, por ejemplo, si teníamos, no sé, un valor del lado independiente, no del lado de la derecha sería. ujú, sí. Tenemos X, nos queda AX más D, por ejemplo. La que vos propones con particular, sí. Claro, y digamos, si ahora tengo un número, por ejemplo, tengo el 1, Ujú. ¿cómo quedaría ahí? Y en ese caso va a ser un polinomio de grado cero, así que vos propondrías una constante. Y en el caso de que esa constante se repita en las soluciones homogéneas, me quedaría Ay, la constante por X. exactamente, sí. Ah, bien. Nada más, o sea, me quedaría, por ejemplo, AX. Ujú, sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Yo lo que quería consultar era justo lo que consultó una chica porque no la escuché bien, se escuchaba con mucho eco. Ujú, Eh,
El teorema que pedía que esté centrado era el que habíamos visto al principio en la unidad 1, ¿no? Exactamente, para las generales, en donde vos despejabas la derivada de y respecto de x. Genial. Sí, ya después cuando las ecuaciones son lineales de primer orden o lineales de segundo orden, el teorema ya solamente yo me enfoco en los coeficientes que acompañan a la y' o a la y segunda y el resto de las y. Pero el primer teorema se aplica para cualquier ecuación que sea de primer orden. Bien, sigo escuchando sus consultas. Ahí veo en el chat, ahí de Leo dice, si una ecuación no homogénea, la función es x elevado a la x, ¿es la función? En el caso ese, fíjate que el x elevado a la x no está dentro de las opciones para el método de coeficientes indeterminados. Es decir, no es un polinomio, no es una exponencial, no es una trigonométrica de tipo seno y coseno, y tampoco una combinación de las anteriores. Entonces, no la vas a poder proponer con el método de coeficientes indeterminados. Ahí no quedaría otra que usar el método de variación de parámetros. Y si es que la integral queda algo más o menos sencillo de resolver, o que se pueda calcular. Sí, sí o sí necesitas dos soluciones de la homogénea asociada. Ahí sigo leyendo tu consulta, Leo. Dice, ¿cómo resuelvo esa integral para calcular la otra solución? En realidad, para el método de variación de parámetros, ustedes en primer lugar tienen que resolver la homogénea asociada. Con la homogénea asociada van a calcular la I1 y la I2, que van a ser dos soluciones LI, y con esa I1 y I2 de la homogénea es que ustedes calculan el B1 y el B2 del método de variación de parámetros. No sé si responde tu pregunta, Leo. Bien. Después, Manuela, vos decís que tenés más duda, pero igualada a 1. Es lo que me preguntó el compañero recién. Si vos tenés una ecuación de segundo orden igualado a 1, y en el caso que se pueda utilizar el método de coeficientes indeterminados, ¿qué quiere decir? Que la forma canónica ya tengas del lado derecho el 1, uno propone como particular una constante. ¿Por qué? Porque el 1 sería un polinomio de grado 0, entonces uno propondría en primer lugar como solución particular un polinomio de grado 0, lo cual es equivalente a proponer una constante. Después hay que ver si esa constante no se repite con la de la homogénea asociada. Bien, ¿alguna consulta más, ya sea por chat o por audio? Profe, digamos, Sí, para el teorema de ¿cómo se dice? Existencia y densidad, sí. ¿hay digamos, alguna condición para el rectángulo que puede tener? Porque yo me acuerdo que vi, perdón que la corte, Sí, sí, sí. que una vez me acuerdo que me encontré una pregunta de un parcial viejo, Ujú. virtual, que decía que tenían que tocar los ejes, por ejemplo. No necesariamente. ¿Vieron lo que me está preguntando él para la región y el rectángulo? Ahí les comparto pantalla y hacemos un ejemplo. A ver, voy a compartir una ventanita. Dame un segundo, que recuerdo cómo era esto. A ver, comparto la pantalla mejor. Voy a tocar otra cosa, a ver. Ahí miro, Joaquín, tu consulta. A ver si esto anda. Ahí está. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno, lo que me preguntaba el compañero es si hay una condición para el rectángulo. Supónganse que la y', qué sé yo, por decir algo, que sea x cuadrado y sobre, supónganse, x menos y. Hagamos de cuenta que esta es la ecuación. Lo que uno hace es mirar dónde la función f de xy, recuerden que es y' o la derivada de y respecto de x, esta sería mi f de xy. Me fijo dónde esta función y dónde la derivada de esta función respecto de y son continuas, ¿sí? En este caso, bueno, mi f de x, fíjense que es continua, ¿en dónde? Para x desigual a 0 Ujú. y x desigual a y. Para todos los puntos que Eso. sean x menos x.
X menos X. Es decir, para todos los puntos tales que y sea distinto de X, porque si y es igual a X, esto me da 0 el denominador, ¿sí? O sea, no, serían esos XX, puntos. perdón. Ujú. Bien, esa sería mi f. Si yo calculo la derivada de f respecto de y, aplico la regla del cociente, bueno, en este caso me queda la derivada del de arriba, respecto de y estoy derivando. Me va a quedar x cuadrado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, bueno, elegí algo medio así, pero no importa, y la derivada de abajo me va a quedar menos 1, con este me queda más, dividido el de abajo al cuadrado. A grandes rasgos, creo que no puedo simplificar nada, ¿no? Porque si saco el factor común x cuadrado no puedo simplificar nada. En este caso también es continua para todo xy perteneciente a R2, tal que y es distinto de x. Si el denominador yo tengo que y es igual a x, se me anulan en ambos casos. Entonces, cuando yo voy a mirar en qué regiones puedo yo disponer de un rectángulo, tengo que tener en cuenta que tengo todo el plano, tendría así, menos cuando la recta y es igual a x, es decir, menos esta recta que está acá. Vamos a hacerla punteadita. Voy a tener así. Entonces. Profe, le hago una consulta. Usted ahí derivó parcialmente con respecto a y, pero nosotros podemos derivar con respecto a x también. No, porque el teorema... No, el teorema es Sí, con solo con y. diferencial y. Con la variable independiente. Claro. Exactamente. Ah, Tengan en Solo con cuenta y, que ¿no? en el teorema la derivada de y respecto de x es lo que se llama la f de xy, porque va a depender de dos variables, y solamente me pide el teorema que yo derive la función respecto de y, únicamente. Y otra cosa que no se tienen que olvidar, que la continuidad yo la tengo que mirar en todo el plano. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces no aparece la variable y dicen que es continua para todos los reales. Y no, estamos hablando del plano, ¿sí? Entonces por eso acá pusimos para todo x perteneciente a R2, tal que el denominador me da distinto de 0, es decir, que tal que y sea distinto de x. Bien, entonces yo sé que la función y la derivada de la función respecto de y van a ser continuas en todo el plano menos en esa recta que tengo ahí. Déjenme admitir a alguien. Estaba acá. Entonces yo puedo considerar como primera región, podríamos ver lo de acá arriba, esta parte, vamos a ponerla acá en amarillo, y como segunda región puedo considerar esta región de acá abajo. Esta de acá. Toda esta de acá abajo. Ahora, cuando a mí me dice dar la región, por ejemplo, en donde se cumpla que tiene solución única, que existe y sea única, yo puedo considerar esta región 1 o puedo considerar esta región 2. ¿De qué va a depender que yo tome la región 1 o la región 2? Del punto que nos piden para el PBI. Exactamente. Si a mí me dan un PBI y me dan mi x0 y 0, yo lo que tengo que hacer es ubicar el punto, supónganse que el punto está, qué sé yo, que este sea el x0 y acá tengo el y0. Me fijo, acá tengo el punto. Si el punto está acá, quiere decir que en este caso yo debería tomar la R2. Ahora, ¿qué es lo que me pide el teorema de existencia de unicidad? Me pide un rectángulo que contenga el punto. Ese rectángulo que yo tomo puede ser cualquiera que está acá adentro. Es un rectángulo R, ¿sí? Que contenga el punto. Ni siquiera tiene que estar centrado ni nada. Entonces, para cualquier rectángulo que esté contenido en R2, yo puedo asegurar que la solución existe es única, pero ¿por qué? Porque en ese rectángulo, tanto f como la derivada de f respecto de y son continuas, bueno, lo que acabo de decir recién, en cualquier rectángulo que contenga el punto en donde ese rectángulo está contenido en R2, ¿sí? Pregunta, ¿cómo se escribiría R2 acá? Los reales de xy pertenecientes a los reales. A R2, no me olvido del R2. R2. Tal que x sea distinto de 0. Es como, habría que colocar el rectángulo x pertenece a un AB. Lo puedo poner así. Este R yo le puse la R de región, ¿sí? No de rectángulo, sino de región. Cuando doy el rectángulo ahí sí, me pedía que yo tenía que dar un AB por un CD. ¿Sí? Pero acá yo estoy diciendo un rectángulo que esté contenido en esta región. Les vuelvo a preguntar, ¿está bien escrito R2 de esta manera? está mal. Yo lo dejo así, R2 estoy diciendo que es todo esto. Y no, tiene que ser un rectángulo donde sea continua la función y la derivada de la función respecto de y. Entonces, este distinto no me sirve acá. ¿Qué te debería decir ahí? Menor a la función igual a 0, ¿o no? O sea, menor o menor igual. y menor no, porque claro.
Bueno, vamos a ver, vamos a corroborar si yo debo poner y menor que x o si debo poner y mayor que x, para que me quede lo violeta nada más. Tomo un punto, supóngase que tomo el punto 1, 0. 1 en x, x1 y 0 en y. Bueno, me pregunto, ¿0 es menor que el valor de x que acá vale 1? ¿El valor de x 0 es menor que 1? Sí. Sí, como se verifica, esto que acabo de escribir acá es la R2, esta de acá abajo, la de violeta. Si yo quiero representar la R1, ahí tendría que poner y mayor que x. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, genial. Entonces tengan en cuenta que el teorema me dice que la f de xy, que es la derivada de y respecto de x, y la derivada de f respecto de y, tienen que ser continuas en algún rectángulo que contenga el x0 y 0. Para determinar dónde va a estar ese rectángulo, yo tengo que ver dónde son continuas estas dos funciones, y a partir de ahí yo determino alguna región en donde yo puedo contener un rectángulo. En este caso yo puedo determinar la región R1, que en este caso y es mayor que x, o la región R2, que en este caso y es menor que x. Para la región, si el punto de las condiciones iniciales, los valores iniciales estuvieran acá, entonces yo me quedo con la región 2 y la escribo así, son los xy del plano, tal que y es menor que x, y ahí yo digo que para cualquier rectángulo que contenga el punto, y ese rectángulo esté contenido en R2, yo puedo garantizar la existencia de unicidad por el teorema justamente de existencia de unicidad. Profe, Sí. yo quería hacer otra consulta. En caso de que el parcial se pase, algunos chicos de civil, nosotros rendimos el Física 2 el jueves hasta casi la 1. Está bien. Lo que yo les decía, porque me habían comentado ya eso cuando empezamos a hablar, en el caso hipotético de pasarlo por la alerta de mañana, le voy a decir a Leo que lo pongamos más tarde, qué sé yo, a las 2 de la tarde. El examen va a durar 2 horas. Así que yo creo que podríamos empezar sin ningún problema a las 2 de la tarde. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Ahí para los que llegaron más tarde, apenas tengamos novedades de la Facultad de Ingeniería, es decir, si hay algún comunicado oficial de que mañana las clases presenciales se van a pasar en forma virtual, les vamos a avisar si pasamos el parcial de mañana para el jueves. Y ahí vamos a tener en cuenta lo que me decían ustedes que rendían, así al menos tienen tiempo para comer y descansar un rato. Profe, ahí en el ejemplo, te pide el intervalo de validez. ¿Cómo lo harías? Bueno, en este caso yo puedo asegurar que el intervalo va a ser de la forma esta. El intervalo de validez va a ser de la forma x0 menos delta, x0 más delta. Si yo conociera la solución de la ecuación diferencial, vos podés determinar el delta. Recuerden que el delta se calculaba como la distancia del punto de discontinuidad más cercano al x0. Pero si yo no tengo que resolver la ecuación porque no me lo piden o no la puedo calcular directamente, ¿cómo voy a dar el intervalo de validez? Yo voy a decir que el intervalo de validez va a ser mi x0, que ese sí lo voy a tener porque me lo van a dar en el problema, menos delta, x0 más delta, para algún delta positivo. Y nada más, lo indico así como el intervalo de validez. ¿Por qué? Porque no puedo determinar exactamente cuánto vale el valor de delta. Y si no me dieran el punto, ¿puedo decir que el intervalo es la región 1 unión la región 2 o no? No, porque cuando uno da intervalo de validez, uno se fija en el eje de las X. El intervalo siempre va a estar dispuesto acá, va a estar centradito acá. Claro, entonces puedo poner que sea mayor o menor a 0. Déjame pensar. No, ahí, ponele que el problema ya tal cual está escrito acá. Que tengo esta función, esta, y que los valores iniciales solamente me dé así, que y en x0 es igual a y0. Yo no conozco. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Que el teorema de existencia inicial lo puedo aplicar en R1 o en R2, de acuerdo a dónde pertenezca el x0 y 0. Y si me pidiera el intervalo de validez, así todo en forma genérica, voy a decir que el intervalo de validez es de esta forma, con algún delta positivo. ¿Sí? Porque no tengo los valores como para decir, estoy del lado derecho, estoy del lado izquierdo. Simplemente lo digo así. ¿Responde eso la pregunta? Profe, ¿y el punto de discontinuidad más cercano lo vemos en la función? ¿O no? Es la solución de la ecuación diferencial, sí. Profe, el intervalo de validez siempre va en términos de x, ¿no? Sí,
Sí, por eso les decía que cuando hablamos de intervalo de validez o donde es válida la solución, siempre estamos hablando del eje de las X. Para el primer teorema de existencia y unicidad, el intervalo tiene esta forma, y para los otros es donde las funciones son continuas. Ahí yo puedo tener un intervalo más grande, pero siempre estamos hablando de X. Profe, ¿y cuando te pide el mayor intervalo de validez? O sea, ¿sería más o menos lo mismo? Sería más o menos lo mismo. En este caso, si el problema es uno no lineal, es de este tipo, es decir, aplico el primer teorema de existencia y unicidad, repito, yo el mayor intervalo de validez lo voy a poder determinar con el valor de delta, y el valor de delta lo voy a poder determinar si tengo la solución de la ecuación diferencial. Que el delta va a ser la distancia del x0 al punto de discontinuidad más próximo. Sin embargo, cuando trabajamos, por ejemplo, con una ecuación lineal de primer orden, supónganse la forma canónica, y' más p de x por i, igual que sé yo a q de x, o si tengo una ecuación de segundo orden, y segunda más p de x, y' más q de x por i igual a una f de x. ¿Se acuerdan que para estos dos tipos de ecuaciones lineales yo necesito averiguar dónde p, q, bueno, en el caso de la segundo orden, dónde p, q y f son continuas? Donde sean continuas todas, ese va a ser el mayor intervalo de validez que yo puedo dar. Siempre y cuando contengan el punto de los valores iniciales que me dan. Profe, y otra consulta de lo mismo. Si estoy en el primer caso y me dicen que x0 es 1, entonces no puedo decir que el intervalo es de 1 a 2, porque no tengo la solución. No, va a poder escribir que va a ser 1 menos delta, 1 más delta. Si bien yo acá tengo el 1, no puedo decir que va de 0 a 2 porque no sé cuánto vale el valor de delta. Recordate que el valor de delta me lo va a dar la solución de la ecuación diferencial, que no la dispongo yo por el momento. Y es muy posible que no la pueda calcular tampoco. Así que no puedo decir que sea de 0 a 2 por más que esté centrado en 1, porque el delta podría ser más chiquitito, podría estar acá. Entonces directamente lo pongo así. Ok, gracias. Listo. Bien, ¿alguna consulta más, aunque no sea de esto? Sí, dale, ahí dejo de compartir. Ahí compartime. Ahí estoy viendo. Sí, decime. A ver, déjame ver. Dice, dada la ecuación diferencial, bueno, de ese tipo, indica cuáles son las verdaderas o falsas. Convengamos que no vamos a tomar del tipo múltiple opción, va a ser de desarrollo, pero a una función de tipo. Sí, ¿por qué no? En el caso de este, vos fíjate que está hablando de si tiene solución única, habla de que si tiene máximo relativo, bueno, habla de la clasificación, bueno, y acá habla de un máximo relativo. Podría preguntarte por qué no algo con una función de este tipo. La idea es que ustedes no la resuelvan, no es resolver esta ecuación diferencial, sino que a partir de la ecuación diferencial ustedes puedan deducir lo que me está preguntando. Ah, bueno, ahí Me parece que reemplazás el punto en la EDO y si te da 0 puede ser un máximo o un mínimo. Y después, con la segunda derivada, verificas si es positiva o negativa para saber si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Exactamente, sí. A ver, miremos. Claro, con la segunda derivada ves la concavidad y con la primera, al igualarla al 0, ves si es un punto crítico en ese punto. Exactamente, es lo que decían los compañeros. Yo tengo la ecuación diferencial en donde conozco y'. Ustedes no pierdan de vista que y' no es otra cosa que la derivada de la función y además me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, si a ustedes les llegara a hablar de máximo relativo, mínimo relativo, o sea, mejor dicho, de máximo mínimo, tengo todos los criterios de la primera derivada de análisis 1, o en todo caso el criterio de la segunda derivada de análisis 1.
por ejemplo, que acá me está pidiendo un máximo, yo tengo que ver si en este punto, es decir, cuando x vale 1 e y vale 0, si en este punto tengo punto crítico. ¿Cómo se definía un punto crítico? Si la derivada en el punto me daba 0. Entonces, en primer lugar, uno debería chequear que la derivada en el punto me dé 0. Reemplazo. Fíjense, si acá reemplazan a la y por 0, me da 1, y si reemplazo a la x por 1, me da menos 1 acá. Es decir, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, el punto 1, 0 es un punto crítico. ¿Quién me garantiza que sea máximo o que sea mínimo relativo? ¿Con la segunda derivada o no? La segunda derivada. Recuerden que si la segunda derivada es positiva, ¿qué era el punto crítico? Con cada hacia arriba. Un mínimo relativo. Arriba, entonces es un mínimo relativo. Y si me da negativa, va a ser un máximo relativo porque es cóncavo hacia abajo. Utilizo eso nada más. Profe, y ahí derivamos en función de x, ¿no? La coseno de y sería una constante, ¿o no? Exactamente. Es decir, cuando calculan la derivada segunda, siempre pensando respecto de x. Entonces, por eso la derivada del coseno de y va a dar 0 porque lo considero constante. Sí, tal cual. Listo. Y ahí vieron que habla de, bueno, en el inciso B, que puede no tener solución única, o dice que puede existir más de una curva solución. Bueno, ahí yo me remito al teorema de existencia y unicidad. Fíjense que esa y' es continua para todo R2, la derivada también. Entonces, para cualquier valores iniciales, yo voy a tener una única solución. Claro, aplicás el teorema y aplicás lo de análisis 1 de la segunda derivada. Exactamente, sí. Sí. Profe, ¿y qué era autónoma? Autónoma es donde la variable independiente no aparece en la ecuación. O sea, te queda todo en función de y. De y. Si la función se llama y, las derivadas quedan todas en función de y la x no interviene en ningún lado. A eso se le llama ecuaciones autónomas. Profe, yo tenía una pregunta de un parcial, no sé si puedo presentar pantalla. Sí, presenta. Ahí. A ver si ahí me deja. A ver. Ahí está Ahí se me apareciendo. Bien. De esos ejercicios, ¿cuál querés que veamos? Este lo hice, pero o sea, son los de teorema de existencia de unicidad, por ahí los que más con los que tengo duda. Es más que nada el 4 que dice resolver el siguiente PBI, que me da esta ecuación diferencial, y no sé si yo tengo que sí o sí dar, por ejemplo, el intervalo de validez, o sea, el intervalo donde puedo encontrar la solución única, o sea, para chequear que esto esté adentro de ese intervalo, o si simplemente resuelvo la ecuación y encuentro la solución particular. En este caso, como vos te dice resolver el PBI, indicando claramente la solución particular, no te está pidiendo el intervalo de validez, así que no hace falta que lo hagas. Ah, bien. Sí, yo supongo que, por ejemplo, que toda esta ecuación, si vos reemplazás y en 1, por ejemplo, en el logaritmo no hay problema, y así, ¿o no? Sí. A esas cosas me remito. Y sí, después de acá arriba, se puede resolver pasando la forma canónica y ahí viendo dónde es continua cada función. Cada función. Genial, entonces. Listo. Eso nada más. Bueno. Sí, hay cosas que si no me la piden, no es necesario que la haga. Ah, genial. Y otra cosa, justo de ese parcial también me hacen buscar en el 5 una solución por variación de parámetros. Y hay un punto en el que el wronskiano de las soluciones de la homogénea se me hace 0, porque el wronskiano me queda como menos t al cuadrado. Bueno. Entonces en x0 se me hace 0 y las soluciones no son LI. En realidad, como vos tenés dos soluciones, a vos te interesa tener dos soluciones LI en algún intervalo. Si el wronskiano se termina en 0, quiere decir que vos vas a poder tomar como intervalo de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito abierto. En 0 no, porque vos no querés que sea LD las dos soluciones. Claro, bien. Entonces, ahí con eso puedo decir que
la solución planteada o sea, es válida para esos intervalos nada más. Claro. Si vos sabés Pero algo más de las funciones, es decir, dónde son continuos y todo eso, capaz que vos te podés quedar con el de la derecha o el de la izquierda del intervalo que hablamos. claro. Te dan valores iniciales lo mismo. Bien. Bien. Muchas gracias. ¿Listo? Fausto, ¿podés pasar ese ejercicio al grupo? ¿Profe? Sí, hoy justo lo habían mandado incluso, por eso pregunté porque estaba, creo que lo mandó Gianela, pero ahí lo vuelvo a reenviar cualquier cosa. Bien. Axel, ¿me ibas a decir? Sí, yo esa foto también la tengo porque bueno, la mandaron al grupo. Ajá. Y hay un ejercicio que yo quise hacer, que creo que lo consultó, no sé si lo podría hacer usted, A ver, así decime. podemos verlo. Que es, a ver, justo tengo que buscar la foto. Ahí me copié yo la foto, también la ¿Querés? tengo. La tenés, genial. La hice la Sería captura no volví recién. a presentar. el del, creo que era el 4, el Ahí. del i por logaritmo de i por i prima, ese. El 4. Ese. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Bien. El 4, que dice resolver este PBI, sí. Sí, ese mismo. Bien, ¿vos decís para resolverlo? Sí. Bueno, la ecuación diferencial es i logaritmo natural de i por i prima, meto así, menos x igual a 0, y los valores iniciales son i en 1 vale 1. Bien. Lo primero que tienen que hacer ustedes es mirar la ecuación, ver si mirando la ecuación me dice qué método puedo llegar a utilizar, y si no es prueba y error también a veces. A los que lo hicieron, ¿qué intentaron hacer para resolver esta ecuación diferencial? Yo lo que hice fue... Que es separable. Separables. Fíjense que al tener todo esto y todo esto x, puedo separar variables, es decir, uso separación de variables. En primer lugar, al i' lo escribo como de i sobre dx. Esto va a ser de i sobre dx. Bueno, yo voy a pasar la x para este lado y separamos variables nada más. Esto queda de este lado, el diferencial x simplemente pasa multiplicando. Diferencial i igual a x diferencial x. ¿Necesito alguna condición para separar variables? No, en este caso no, profe. No hay nada. Simplemente ya acá... Que I sea positivo, ¿no? Porque claro, está I sea logaritmo. positivo, pero está incluido como en la ecuación, la original, está incluido que tiene que ser positivo para que esté bien definido. O sea, como condición extra que yo agrego al ser pasaje de término no tengo nada. Entonces procedo a integrar directamente, no hay ninguna condición. De este lado, Profe, me queda directa, sí. Disculpe, ¿esa condición la hace por el tema de la solución singular? Exactamente. Supónganse que yo acá paso algo dividiendo y justo la i tiene que ser distinto de 1, bueno, ya no me sirve este método, a eso hago referencia. En este caso, como no hay ninguna restricción, ninguna condición, está bien desarrollado haciendo separación de variables, encuentro la solución, la familia, y después reemplazo el punto nada más. Ok. Bien, les decía, del lado derecho integro inmediatamente, del lado izquierdo, ¿con qué método de integración puedo resolver esto? Con partes. Con partes. Por partes. Si quiere le digo la Sustitución también sale. Por sustitución me parece que Porque no te sale. queda u es igual al logaritmo de i y derivada de u es 1 sobre i. No, perdón, sí, por partes. No dije nada. Sí, si hubieran tenido acá el logaritmo de i sobre i, ahí sí no me queda otra que hacer sustitución. Ahí me decía el resultado de este. Sí, logaritmo natural de i por i cuadrado. ¿Sería i cuadrado acá adelante? Sí. Todo eso sobre 2 menos i cuadrado sobre 4. No, menos es todo eso, o sea, ese i cuadrado va a la derecha. Acá, ahí está. menos, ahí está, i cuadrado sobre 4. Sobre 4. Déjame mirar, ¿está bien la derivada? Esa la acabo de comprobar con el Photomath. A mí me dio eso. Bueno. A mí me dio lo mismo la integral. Me pareció raro esto, pero no dije nada. Bien, entonces la solución de la ecuación diferencial es esta. Como tengo un problema de valores iniciales, no me tengo que olvidar de reemplazar el punto. Cuando x vale 1, a la i la tengo que reemplazar por 1. Así que reemplazamos todo por 1. Entonces, bueno, acá yo tengo que correr esto un poco para arriba. Y en 1 es igual a 1, así que reemplazamos. Me queda 1 al cuadrado, logaritmo natural de 1 sobre 2, menos 1 al cuadrado sobre 4. Y de este lado acá me va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 más c.
Recuerden que el logaritmo de 1 es 0, así que esta Profe, parte esto me va. es para ver cuánto vale C, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Acá tengo menos un cuarto, este va a pasar restando, me va a quedar menos un cuarto, menos un medio, así que C va a ser menos un cuarto, menos un medio. Es decir, menos 3 cuartos, si no me equivoco. Entonces, cuando dice expresar claramente la solución particular, miren que acá dice indicando claramente, lo que tengo que hacer es escribir la solución como queda. En este caso me va a quedar, voy a escribir en rojo, la solución va a ser todo esto donde la constante vale menos 3 cuartos. Es decir, va a ser i cuadrado logaritmo de i sobre 2 menos i cuadrado sobre 4 igual a x cuadrado sobre 2 menos la constante que era menos 3 cuartos. Y esta es claramente la solución particular del PBI que me habían dado. A esto hace referencia con escribir claramente la solución. No importa si está en forma explícita. No importa, no. Es más, si yo quisiera pasar la forma explícita, decir despejando I, no puedo. No, imposible está el Todo logaritmo ahí. esto y tengo logaritmo, me molesta ahí. Así que la dejo expresada en forma implícita. Claro. Yo lo que quería preguntar, nosotros podemos poner, por ejemplo, que es una f de xy igual a una constante. Igual a... Sí, en este caso, fíjate vos que si pasás todo esto a este lado, uno puede decir que f de x es una constante, ¿sí? ¿Por qué no acá? Ah, genial. Ahora, si vos me decís, ¿para qué me va a servir eso? Para nada, pero bueno, si la pregunta No, es... sí, yo por ponerlo como como la estructura de función que yo tengo, de función que yo tengo en mi cabeza, pero Ah, nada bueno, más. bueno. No, en este caso, eso sí o sí, no me lo tengo por vida. Sí, sí. No, en el caso, sí, decime. Ujú. Uno podría pensar en eso. Normalmente uno asocia que si yo tengo una f cualquiera de diferencial x más una g diferencial y igual a algo, a 0, uno automáticamente piensa en las exactas. Bueno, prueben si es exacta. Si no lo es, pruebo de calcular el factor integrante. Y si no es ninguna de esas cosas, bueno, ahí reacomodo un poco. Divido todo por diferencial x. Ahí hay que derivar las derivadas parciales, sí. Ver el criterio de exactitud. ¿Listo? En el caso que no sea exacta y que el factor integrante no me queda todo dependiendo de x o todo dependiendo de y, sugerencia, divido todo por diferencial x y lo llevo a alguna otra forma. Para ver si es de otro tipo de ecuación. A eso hago referencia. ¿Cómo, profe? Perdón, otra vez. Repito, en el caso que la ecuación tenga esta forma, una f que va a depender de x de y diferencial x más una g que depende de x de y diferencial y, uno prueba como primera opción ver si es exacta. En el caso que no lo sea, si no, calculamos el factor integrante. Bueno, y les decía, si el factor integrante no queda dependiendo todo de x o todo dependiendo de y, bueno, es porque no es exacta y no lo voy a poder resolver con el método de las exactas, de los factores integrantes especiales. Entonces, ¿qué hago? A la ecuación la divido todo por diferencial x, haciendo propiedad distributiva, esto se me va con este, más una g, acá me queda de y sobre dx, que es y', y ahí la llevo a otra forma, y trato de ver de otro tipo, cómo la puedo llegar a resolver. A eso hacía referencia recién. Profe, en la foto que mandaron, había un ejercicio que yo también lo quise hacer, que tiene que ver Claro, con esto del sí. factor integrante, que ya lo el 2. consulté, me acuerdo, en el grupo, Ajá. pero quería saber cómo lo podía hacer usted, porque justamente ahí hay o sea, se puede llevar a, digamos, entre comillas, una forma exacta, así que me queda un m por un de x y un n por un de y. Ah, bien. Igual a 0, pero digamos, si lo haces por ese método de exactas, no te da ¿cómo se dice? Un factor integrante que sea una opción de A, B, C o D. Está bien. Ahora, ¿de qué año es este parcial? 2019, ¿no? 2018. 2016 creo que es. Ah, más viejo todavía. Bueno, Sí. porque yo me acuerdo que estuve en algún examen presencial y más o menos algo parecido había. Cuando dice factor integrante, recuerden que en el práctico ese del práctico 2 hay dos tipos de factores que los dos se llaman factor integrante. Uno es el factor integrante de las lineales
y el otro que se llama factor integrante especiales de las ecuaciones exactas, para que se hagan exacta la ecuación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mirar la expresión. Fíjense que la expresión dice t por i' menos t más 2 por i igual a 2 tangente de todo esto. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Así a simple vista. Lineal. Es una lineal. Entonces, acá cuando me habla de factor integrante, está haciendo alusión al factor integrante de las lineales. Es decir, ¿yo qué haría? Llevaría la canónica y calcularía que el mu sea e igual a la integral de p de x diferencial x. A este factor integrante hace referencia este ejercicio. ¿Listo? Yo no sé si intentaría llevarla a una ecuación de este tipo que me decía la compañera, es decir, de esta forma, y calcular el factor integrante con el otro. Creo que no va abocado a esa la consigna, simplemente es ver, es una ecuación lineal, el factor integrante que calculo es el factor integrante para las lineales. Claro, yo ahí lo calculé como vos decís, con P de X, y me da que es la opción A. ¿La opción A te da? Sí, te queda... A mí también me queda lo mismo. A la menos 2 y a la menos 3. Genial. Bueno, puede ser, tiene sentido que sea esta. ¿Por qué? Porque acá dice que está mal para la opción D, pero... Entonces, profe, no va a haber así múltiples opciones, ¿no? No, no va a ser de múltiple opción. Todo va a ser para desarrollar. En todo caso, te va a pedir, bueno, calcule el factor integrante de esta ecuación y vos lo tenés que calcular. Ah, dale, buenísimo. Pero así de múltiple opción no. Sí puede ser que aparezcan verdaderos o falsos, pero la idea es que ustedes justifiquen haciendo las cuentas. Dale. Profe, ¿van a meter fracciones simples o no? Si vos me preguntás, no puedo responder, así que la respuesta es sí. Pero traten de ustedes en grandes rasgos, practicar los métodos, pasar los métodos, mejor dicho. Convengamos que ahora fracciones simples no apareció mucho, pero no van a zafar de fracciones simples en el cálculo que sigue, en el transformado de Laplace. Profe. Sí. Una consulta, yo entré un poco tarde. No entendí la parte esa de que se puede suspender las clases mañana. En realidad todavía no hay nada oficial. Les decía que estamos esperando algún comunicado de la Facultad de Ingeniería porque mañana hay alerta meteorológica. Algunas facultades ya de la mañana decretaron de que las clases presenciales se van a hacer todas virtuales, o sea, no va a haber nadie en las aulas, pero de ingeniería no han informado nada. Así que les decía, apenas tengamos nosotros novedades, les vamos a avisar por medio de Petco, y en el caso que Petco no funcione, les vamos a subir un anuncio en el drive que les compartió Leonardo con la teoría. En principio, sí. Sacó un comunicado el rectorado por Instagram, no sé si eso... A ver. De ingeniería. De ingeniería. Chusmeo. Si es oficial, apenas termino yo con la consulta, me comunico con Leo y ahí ya les publicamos. Lo que les decía, en el caso que sea cierto lo del comunicado, el examen se va a pasar para el día jueves y me habían pedido a los chicos que lo pasemos para una hora más tarde porque terminan de rendir física 2. Todo eso, lo que yo estoy hablando ahora, se los vamos a dejar escrito en Petco y en todo caso en el Drive. Ah, bueno, dale, profe. Sí. Gracias. Cuando yo aplico, cuando quiero usar el método de coeficientes indeterminados. Sí. Hay los coeficientes que acompañan a la I' o a I, ¿tienen que ser constantes? No necesariamente. Okay. Cuando yo planteo el método de coeficientes indeterminados, en primer lugar, la ecuación tiene que estar escrita en la forma canónica. Sí. Es decir, que acá va a aparecer un I segunda, esto va a ser un P de X, esto va a ser un Q de X y esto una F de X. Okay. Para aplicar el método, yo necesito que este lado, la F, sea una de los tipos que dijimos. Polinómicas, exponencial, seno, coseno o combinación de las anteriores. Sí. Sin importar cómo es la F y cómo es la Q y la P. Ok, y la única diferencia entonces con el de variación de parámetros es la F de X. Exactamente. Ok. Sí. Bueno. La dificultad nada más va a estar que si esto no es constante, es que cuando yo calcule la homogénea, bueno, tendré que utilizar algún método, ya sea la de Cauchy-Euler, o ver algún cambio variable u otra cosa que quizás no tengamos una herramienta. Esa sería la única dificultad que podría llegar a aparecer. Sí. Ok, gracias. Profe. Sí. Una pregunta. ¿No se puede usar tabla de coeficientes indeterminados en el parcial o sí? Les decía que no va a ser necesario, pero simplemente por el hecho que si yo veo un polinomio, propongo un polinomio,
si veo una exponencial, propongo una exponencial, etcétera, etcétera. Y lo que hago es comparar la particular que yo propongo en primer lugar con las soluciones de la homogénea. Entonces no necesito el resumen, es más, a veces el resumen los confunde. Entonces no van a necesitar el resumen porque ya van a saber cómo plantear o cómo proponer una solución particular. Ah, pero opcional. Si vos me preguntás, lo de la tabla no. coeficiente. Sí, si me preguntás, no lo van a poder tener. Profe. Bueno, ¿y qué otra cosa? El tema del Ronskiano, cuando voy a ver si es linealmente independiente, ¿cumple con la recíproca? A diferencia de cuando es. Si vos tenés dos soluciones, sí. Es decir, cuando vos tenés I1, I2, o sea, dos funciones, F y G, si son soluciones de una ecuación diferencial, soluciones, ahí sí. Vos tenés que si el Wronskiano te da 0, eso implica que I1 es LD con L2. Y si el Wronskiano es distinto de 0, eso implica y es equivalente a decir que I1 e I2 son LI. Siempre y cuando sean soluciones. Si no son soluciones, es decir, que son dos funciones cualesquiera, esto no lo puedo aplicar. Bueno, pero creo que cuando es LD, creo que no se cumple. O sea, creo que será al revés, ¿o no? Profe, y si parte al revés, si te dice O sea, que dos funciones LI y te dice que el Wronskiano da distinto de 0, no lo Ahí puedes asegurar, ¿no? tenían el teorema, No, porque yo estaba diciendo que, o sea, solamente se cumple cuando son LD, o sea, que sea 0, porque si es 0 no, o sea, no claro, se sabe, creo. creo que el teorema para cualquier función, es decir, I1 y 2 funciones, cualesquiera, el teorema decía que si el Wronskiano daba ¿Distinto de 0, 0? entonces I1 y 2 LD. Y el contrarrecíproco, si 1 y 2 son LI, entonces el Wronskiano da distinto de 0. Déjame decir así o al revés. Ya me chequeé para no decirte cualquier cosa. Profe, igual cuando habla de, por ejemplo, I1, I2 soluciones, se refiere a las que tienen la constante C, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo tomo 3x y 6x y son solución, me da que es 0. Exactamente, sí. Pero cuando vos hablas de soluciones, estamos hablando de soluciones de una ecuación diferencial. Ah, pero o sea, no son constantes, Me o sea, parece no que sería eso, ¿no? lo puso al revés, tipo, las Sí, eso flechitas estaba van mirando. al otro lado. Este es el teorema. Claro, al Con revés, sí. LD, Pero cuando son soluciones sí se cumple, ¿no? Así, ¿o no? cuando son soluciones, sí. Cuando son soluciones Claro. se cumple el sí solo sí. Esto es al revés. Sí, sí. Los que dan distinto de 0 es el I. Ahora sí quedó bien escrito. Gracias ahí la compañera. Lo que estaba diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre usar esto y usar esto? En que I1 y 2 sean soluciones de una ecuación diferencial. Si son soluciones de una ecuación diferencial, entonces yo puedo concluir esto con el Wronskiano. Esto es cierto siempre. Ahora, si son dos funciones cualesquiera, solamente puedo aplicar que si son LD, el Wronskiano me da 0, lo cual es equivalente a decir que si el Wronskiano es distinto de 0, las dos funciones son LI. Profe, una consulta, es teórico. Decime. Viste que cuando hablaban sobre las ecuaciones lineales de primer orden, había una observación que decía que ese tipo de ecuaciones no tienen soluciones singulares, pero es como que no tienen soluciones singulares en el intervalo donde P y Q son continuas y derivables, ¿no? O sea, es como que en el intervalo de validez que yo escogí antes. Pero sí tendrían soluciones singulares fuera de ese intervalo. O sea, No, me parece que te asegura que no tiene soluciones singulares. A ver, déjame pensar. sí, porque te dice, en el método vos tenías que poner en forma canónica, encontrar el factor integrante, resolver de forma separable, y después te decía que la solución I igual a 1 sobre mu de x por toda la integral, daba que era como la única solución a partir de, o sea, de todas las ecuaciones lineales de primer orden. Pero no estoy segura si cuando dicen, porque en la observación justo debajo decía que no tenían soluciones singulares, y eso es algo que como que me causó curiosidad, tipo, si es sobre todo el intervalo, y si es solo sobre el intervalo, o si es siempre. Siempre.
¿Sabes qué estaba pensando? Porque aplicando el método uno calcula el factor integrante, viste que multiplica todo por mu y después qué sé yo, y la i tiene la forma 1 sobre mu. Déjame recordar cómo era. Pero es como que serían, tipo, no habrían soluciones singulares solamente de la ecuación diferencial que yo ponga en la forma canónica. Tipo, si yo la tengo antes con algo multiplicando a la i', ponele. Cuando pase dividiendo, ahí pasa a cumplirse esto, pero la solución de mi ecuación inicial, que sería la que pone x por y', Claro, esta que vos tenés acá, por ejemplo. Así. ahí, esa sería una solución singular, sería x igual a 0. En principio no, porque si x es igual a 0, vos fíjate que ¿qué quiere decir que sea solución o solución singular? Que cuando vos la sustituyes en el lugar de la y, todo esto me dé f de claro. x. Entonces, para la x igual a 0 no tenés opción que te pase eso. Y justamente Y que no se como puede esto es conseguir tipo, que no se podría conseguir a partir de la familia de soluciones que obtenés, sería, ¿no? Claro, exactamente. Lo que te está diciendo el método esto de las lineales es que esta solución que vos encontrás acá más la constante es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Que todas las soluciones de esta ecuación lineal, todas, absolutamente todas, se obtienen a partir de la general dándole valores a C. Pero sería entonces la ecuación en forma canónica. Y no puedo asegurar nada si hay algo acompañando a la i'. ¿O es? No, parece que para todas. Si no estuviera en la forma canónica, uno para aplicar el método, para calcular el factor integrante, uno pasa a la forma canónica y calcula el factor integrante. Sin embargo, la solución que vos encontrás va a seguir siendo la solución general de toda la ecuación diferencial. Ah, bueno. Sí. Me quedé pensando porque por más que tenga vos cualquier cosa acá que dependa de x, igual que acá, cuando vos dividas por todo esto para llegar a la forma canónica, los valores que se van a efectuar son de x, no de y, como función y. Ok. Sí, entonces me parece que no va a dar lugar a que para algún valor de x sea solución de la ecuación diferencial. Ok. Dale. Gracias. Sí, listo. Profe, yo tenía una duda. Dale, bravo, Juli. Tenemos la misma duda igual, profe. Bueno, es sobre un ejercicio que no pudimos hacer con un grupo. Bien, decime. ¿Te lo puedo presentar? Sí, dale, dejo compartir y ahí lo. Dale. Ahí está, ya está disponible. ¿Ahí se ve? Ahí se está viendo. Sí. Es ese ejercicio que no lo pudimos hacer. O sea, directamente no sabíamos con qué método resolver. Bien. Déjame mirar nada más. Tenés esa ecuación diferencial. Bien. Bueno, ahí yo ya lo copié. ¿Querés que lo resolvamos eso? Sí, por favor. Dale, ahí déjame de compartir, o comparto yo acá. Ahí vi que dejaron unos mensajitos, ahora los miro los mensajes que dejaron ahí en el chat. Vamos a ver. Justo quedó el cosito ahí, pero no importa. Lo importante es lo siguiente. Acá dice, sea esta ecuación diferencial, y bueno, me pregunta, bueno, cuáles son verdaderas de las afirmaciones, y habla de la solución de esta ecuación diferencial. Fíjense que en todas las opciones dice si se resuelve la ecuación diferencial considerando ahí como variable de x, o sea, como variable independiente, y ahí me da distintas soluciones. Me voy a copiar acá abajito la ecuación diferencial. Es 1, es 1 menos 4x y prima, no, cuadrado, todo por y prima, igual a y al cubo. Es un cubo, ¿no? El último. Sí, es un cubo. Es un cubo, ya. La sugerencia en cada una de las opciones es que yo resuelva ahí como variable independiente. Es decir, que me está pidiendo que encuentre una x que dependa de y. Esto hace referencia. Entonces lo que ustedes van a hacer en esta ecuación es, bueno, a la y' lo vamos a escribir como de y sobre dx. Me va a quedar así. 1 menos 4x y cuadrado, y voy a escribirlo así. Dije de y sobre dx.
como quiero una x que dependa de y, lo que uno puede hacer acá es invertir toda la expresión. No sé si se ve lo que yo estoy diciendo. Voy a invertir todo. Es decir, si yo invierto... O sea, hacerlo en función de X, ¿no? Exactamente. Si yo doy vuelta, arriba me queda todo lo que me quedó acá abajo, que es de x, y abajo tengo toda esta expresión por de y. Déjeme probar a ver qué pasa con esto y veo si conviene o no. Cuando yo invierto de este lado, me queda así, 1 sobre i al cubo. Lo que hice fue invertir. Estoy viendo si se ve... ¿Y el de ahí, profe? El de ahí me faltó, acá abajo. Igual me quedé tildada mirando acá arriba. Quizás me conviene hacer lo siguiente. Todo esto, pasarlo dividiendo, voy a hacer eso, para que me quede más cómodo para trabajarlo. Esta parte la voy a sacar. Vamos a hacer esto. Voy a hacer lo mismo, pero con otros pasos. A esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Es decir, que y' me queda i al cubo dividido 1 menos 4xy cuadrado. Y ahora sí, el y' lo voy a reemplazar por di sobre dx. Esto lo voy a borrar de acá. Y ahora voy a hacer lo que le acabo de decir recién. Voy a invertir. Cuando yo invierto, acá me queda dx dividido dy. Y acá me queda 1 menos 4xy cuadrado dividido y al cubo. De este modo, si hacemos propiedad distributiva, me queda que dx sobre dy, que ahora esto se va a llamar y', me va a quedar 1 sobre y al cubo, menos, cuando yo distribuyo acá, me va a quedar 4x sobre y nada más, ¿sí? Si trabajamos un poquito más, me va a quedar, a este lo voy a pasar al otro lado sumando, así que me queda dx sobre dy más, voy a escribirlo así, 4i por x igual a 1 sobre y al cubo. No sé si se observan, fíjense que esto ahora es un p de i. Claro, vos calculás el factor integrante. Eso, y este es un q de i. Entonces es una lineal de primer orden en donde en lugar de depender de x, depende de y. Entonces calculo el factor integrante que va a ser e elevado a la p de i, a la integral de p de i diferencial i. En este caso me queda e elevado a la integral de 4 sobre i. Es decir, me queda e a la 4 logaritmo natural de i. Con propiedad eso me queda i a la cuarta, si no me equivoqué en las cuentas. ¿Qué hago? A toda la ecuación la multiplico por i a la cuarta. Entonces me queda i a la cuarta de x sobre dy más, cuando multiplico por i a la cuarta me queda 4i al cubo por x, y cuando multiplico por i a la cuarta me queda i acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, o sea, sería igual, pero cambiando la X por ahí, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Ahora, ¿cuál es la técnica? En este caso, yo sí o sí necesito invertir en algún momento. Podía invertir antes, pero me convenía en este caso despejar, invertir, y lo que hago es llevar a la ecuación lineal, pero una de las formas que dependa de y, mejor dicho. Acá tendría mi x', mi p de i por x y mi q de i. Calculando el factor integrante, esta es una lineal y ahí ya queda lista para resolver. ¿Necesitan que la terminemos o se entiende la idea? Profe, ¿y el intervalo? Ya que esté claro, terminémosla y hacemos un intervalo. Bueno. Punto. Esta parte de acá, no se olviden de que es la derivada de del factor integrante, es decir, de i a la cuarta, por la función que ahora es x. No me tengo que olvidar eso, esto respecto de y. Cuando derivamos respecto de y, me queda la derivada de i a la cuarta es 4i al cubo por este sin derivar, más i a la cuarta sin derivar por la derivada de x respecto de y. O sea, esto que hago acá en azulito es la confirmación o el chequeo de que todo esto está bien. Y de este lado me queda i. ¿Qué hago? Integro miembro a miembro respecto de ello. Paso para el otro lado e integro. En este caso me queda i a la cuarta por x y de este lado me queda la integral de y diferencial i. Cuando integro me queda i a la cuarta por x y acá me queda i al cuadrado sobre 2 más la constante. Y esta de acá es la solución. Si yo quiero trabajar un poco más, la x, cuando yo la despejo, paso i a la cuarta dividiendo, acá me va a quedar 1 sobre 2i cuadrado, ¿sí? Más c sobre i a la cuarta. Y esta es la solución de la ecuación. No sé si estaba dentro de las opciones, subo un cacho. Es la opción que está acá marcada. Es 1 medio i a la menos 2, c por i a la menos cuarto. Después habla del intervalo de validez de la solución. Bueno, acá yo me tengo que guiar que es la x que depende de y. Es decir, el intervalo va a ser un intervalo donde va a estar contenido y. Si miramos,
Vamos acá a la canónica, esta. Fíjense que P es continua para I distinto de 0, igual que acá. Entonces, el intervalo de validez, me quedó activado este, el intervalo puede ser de menos infinito a 0, o el otro intervalo puede ser de 0 a más infinito. ¿Hay alguna condición? Me parece que ninguna. Puede ser este o puede ser este. Déjenme mirar las opciones. Esta no puede ser por el cuarto que está acá. Era opción A, profe. Y la opción A. Sí, son cualquiera de esas dos opciones. Si estaba mirando, la función es la misma y puede ser este intervalo de validez o puede ser este intervalo de validez. Son las dos correctas en ese caso. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el intervalo de validez es ese? Sí, profe. Voy a entrar. Bien. ¿Por qué, profe? ¿El intervalo ese? Ah, le decía, puedo tener, de acuerdo a la canónica, puedo tener como intervalo 1 de menos infinito a 0 o como intervalo 2 de 0 a más infinito. Dentro de las opciones, tanto en la opción A como en la opción E, la solución es la misma, pero lo que me cambia es el intervalo de validez. Y es verdad que el intervalo de validez puede ser este o también puede ser este. Por eso son válidas las dos afirmaciones que están ahí. Ah, claro, sí, sí, ya. ¿Sí? La primera y la segunda. Pero, o sea, pueden ser las dos, claro. Sí. Pueden ser las dos. ¿De qué va a depender que sea el primero o el segundo si me dieran valores iniciales? Claro, si te da un punto, vos tenés que ver en qué intervalo está, ¿no? El punto. Sí. Acá lo que yo tengo que tener cuidado nada más, que en este caso el intervalo está dado mirando ahí, acá. Entonces yo me tendría que fijar en la coordenada ahí del punto. Porque la X depende de Y. Claro, o sea, tiene que ser en función de X, porque si es en función de Y no va, ¿no? No va la función. O sea, no va el intervalo. ¿Cómo te das cuenta, profe, que tenés que cambiar la función? Bueno, acá para empezar el ejercicio te lo sugiere. Como digamos, si vos me preguntás a mí y a vos te dan esta ecuación diferencial, uno probaría, y como dentro de las técnicas, no sé si ustedes recuerdan que en el práctico había un ejercicio particular en donde me sugería también que en lugar de Y considerar como función de X, considerar X en función de Y. Yo calculo que si te dan algo así, te van a dar la sugerencia para que vos lo hagas. Ah, dale, buenísimo. Sí, porque a veces darse cuenta no es fácil tampoco. Sí, profe, nosotros quisimos hacer Bernoulli y nos quedó cualquier cosa. Sí, porque ya toda esta parte, ya cuando la distribuyen, el I' queda dos veces, o sea, me parece que Bernoulli tampoco es muy feliz ahí, no. No, acá no queda otra que resolver como lineal, pero haciendo lo que me sugiere la consigna, de ver ahí como variable independiente. Sí, gracias, profe. Listo. Quería mirar, chusmear qué decía el chat. Estoy volviendo hacia atrás. Acá. Bueno, acá leo que un compañero dice que el rectorado dio que como que cada cátedra decide. Bueno, yo ahora apenas terminé de hablar con ustedes, le voy a escribir a Leo para ver qué pasó. Y cualquier novedad, repito, por medio de PETCO le vamos a informar. Después ahí, el compañero que dice, en el caso de pasarse para el jueves, tenéis laboratorio. Bueno, no sé cómo se llama el chico que escribió, o chica. En el horario de clase tenés laboratorio mañana. No sé si está por acá todavía. En el Instagram. Ahí, Joaquín, no sé si todavía estás por acá. Sí, profe, estoy. Bien, vos habías hecho esta consulta que tenés la I segunda más 2 sobre X por I' igual a 1. Ajá. Y que la particular que te quedó fue A por X. Ajá, sí, sí. ¿Y por qué dice que te da raro? Porque cuando intento despejarlo, o la A me da 0 o la A me da con X. Y la A tiene que ser una constante, ¿o no? Tiene que ser una constante, sí.
Si A de A0, la particular que deberías proponer es 0, y sería raro, no tenés razón, es rarísimo porque si la particular te da 0, cuando vos la reemplazás acá te da todo 0 y no te da 1 eso. Ahí Claro. lo que vas a tener que tener cuidado es de comparar con las soluciones de la homogénea que tenés. La homogénea me quedó, o sea, la solución de la homogénea me quedó como C1 más C2 sobre X. Bien. C2 sobre X. Claro. Claro, te quedó el A por X por la forma esa. ¿En qué estará fallando acá? Porque los coeficientes indeterminados se usa para cualquier ecuación. Que tenga, Yo justo ahí le pregunté más abajito, justamente coeficientes indeterminados, sí. ¿Para cuándo es válido? No, ahí estaba mirando acá el resumen que le dije que no lo van a poder tener. Ahí dice que la ecuación diferencial, bueno, está en la canónica, o pueden o no estarlo, pero los coeficientes son constantes. ¿Sí? Ahí repito, en la ecuación diferencial para los coeficientes indeterminados, los coeficientes de la parte derecha son todos constantes. Claro, yo he visto que se puede resolver por ahí por coeficientes indeterminados algún ejercicio, pero cuando del otro lado tenés un Cauchy-Euler o tenés alguna ecuación que después cuando la pasás homogénea te da o coeficientes constantes o el otro método. Profe, pero ahí te quedaría dependiendo de X. ¿Cómo se haría ese ejercicio? Claro, yo estaba mirando. En el caso de la ecuación que plantea Joaquín, el P de X es 2 sobre X. ¿Sí? No es constante el coeficiente que está de ese lado. Déjenme mirar la teoría de Leo cuando les dio el método ese. Profe, ¿no podríamos multiplicar todo por X al cuadrado y que nos quede una de Cauchy-Euler? Sí. Déjame mirar. ¿No saldría? Cuadrado por X. Sí, para calcular la homogénea, sí. Puedes hacer eso. Pero me parece que la solución que da Joaquín, que le dio C1 más C2 por 1 sobre X, me parece que está bien la solución. Déjenme chusmear nada más. Segundo orden, está acá coeficiente determinado. Quiero ver cómo le escribió Leo la ecuación. Dame un segundo. Bueno, ahí estaba mirando en la teoría que tiene Leo. Dice, para determinar una solución particular de la ecuación, y ahí dice A y segunda más B y prima más C por I igual a, bueno, toda la expresión del lado derecho. Los coeficientes para el método de coeficientes indeterminados tienen que ser constantes, la de la ecuación del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Bien, entonces ahora. Claro, Una pregunta, profe. Si nosotros ya tenemos la solución general de la ecuación no homogénea, perdón, de la ecuación homogénea asociada con coeficientes no constantes, ¿podríamos usar el método justamente coeficientes indeterminados para proponer la particular? Ahí, respondiendo a tu pregunta, si la ecuación diferencial no tiene los coeficientes constantes, no vas a poder utilizar coeficientes indeterminados. Por más que el lado derecho sea un polinomio o una exponencial o una trigonométrica. Tienen que ser constantes los coeficientes de la ecuación diferencial. Conviene lo que dijo hacerlo el compañero, profe. O sea, para utilizar coeficientes indeterminados tiene que ser constante, ¿sí o sí la de hecho? Sí. No. Ahora. O sea, ahí tenemos que hacer variación de parámetros, sí o sí. Ahí no queda otra que hacer variación de parámetros, sí. Buenísimo, profe, muchas gracias. Listo. Ahí sigo mirando acá. Bueno, ahí Fausto respondió la pregunta sí, cuando los coeficientes son constantes, y además el lado derecho es de tipo polinómica exponencial trigonométrica. Sí, ahí era lo Joaquín, que habíamos preguntado recién. Sí, ahí Joaquín, me retracto lo que dije hace un rato. Berenice, no sé si ya lo habías presentado el ejercicio. No, lo tengo acá para presentar.
Pero Dale. si quiere terminar de leer el chat y después Dale, presento. dejo de compartir, ando compartiendo, yo voy mirando el chat por si hay una pregunta. Dale. Ahí, Axel Bittman, ¿seguís acá? No, sí, ahí estás. ¿Vos rendís física 2 con el resto? Bueno, ahí Axel me decían de que ustedes terminan de rendir como más tardar a la 1. En el caso hipotético de pasarlo para el jueves, vamos a tratar que sea más tarde, qué sé yo, a las 2 de la tarde más o menos. Profe, ¿por dónde nos avisarían en caso de que se cambie? En Petco. ¿Por Petco? Por Petco, les voy a mandar, ¿a ustedes les llegó el correo cuando avisé lo del horario de consulta? Sí, a mí Sí, sí. profe. Ah, bueno, yo ahí lo que hago es mandarle como mensaje privado a cada uno y así ¿Temprano? yo les aviso por ¿Sería, ahí. profe, no? ¿Cómo? ¿Temprano? O sea, antes del parcial, ¿no? Sí, Sería sí, porque sí, sí. Antes, Si podemos temprano. definirlo ahora en el transcurso de lo que queda de acá a la noche, o si no, a más tardar mañana en la mañana. Pero no, les vamos a avisar Claro. temprano. O sea, que sea antes, ¿no? Mucho antes, Sí. porque si no, si Sí, justo sí, en la sí, hora, sí. se complica. No, en lo posible yo apenas corte con ustedes, me comunico con Leo y ahí vemos. Vamos a definir nosotros qué hacemos. Profe, ¿se Perfecto, ve? gracias. ¿Lo podés ampliar un poquito, Berenice? Sí. Se le va perdiendo la calidad, sí. Sí, pero ahí logró verlo. Es el punto 4. El 3 tenía dudas, pero con lo que ya había, una consulta que había respondido, ya lo pude hacer. Ah, bueno. Entonces tenemos el 4. Sí, es el 4 y me pide calcular el límite Ujú. de la solución de esta ecuación, pero sin resolverla. Así Sí. que no sé cómo sería. ¿Cómo sería? Eso, Bueno, profe, sí, yo lo saqué por el gráfico del campo de direcciones. Tal No cual. sé si te acordás, Berenice, del ejercicio del TP1 del 18. Disciplina. Me acuerdo, pero vagamente. Ujú. Disciplina. Sí. Sí, con campo de direcciones, sí. Ah, bien. ¿Querés Está que bien. lo veamos? Bueno, sí, si no hay problema. Dale. Ahí sí comparto yo, deja de compartir vos, ¿no? Dale, ahí dejo de compartir. Dale. Supuestamente ahí se ve mi pantalla. Sí, profe, se ve. Ya. Bueno, ahí decía que tienen la ecuación diferencial de I sobre dt y por I al cuadrado menos 1, y sin resolver la ecuación calcular el límite cuando y en 0 igual a 0,5. Como me dice sin resolver, no me queda otra, como compartió los compañeros, de ver el campo de direcciones. Esta es una ecuación autónoma y es más fácil dibujar el campo de direcciones. ¿Pero por qué es más fácil? Porque al no tener X, yo acá puedo ver qué pasa con los respectivos de valores de Y y ver cómo es la pendiente. Entonces, lo que ustedes deberían hacer acá es trazar o bosquejar el campo de direcciones. Para dibujarlo, lo que van a tener en cuenta en primer lugar es averiguar cuándo la pendiente de esta ecuación o cuándo la pendiente de la solución se anula. Fíjense que esta ecuación va a valer 0 cuando I vale 0, cuando I vale 1 o cuando vale menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Si Claro, esto es 0 y 0, 1 y menos 1, ¿no? Sería. exactamente. Cuando Sí. vale 0, cuando vale 1 y cuando vale menos 1, la pendiente de estas funciones son todas 0. Profe, una pregunta ahí. Que I en 0 sea igual a 0,5 quiere decir que no me paro sobre el eje de la T, sino que sobre el eje de la I, ¿no? Acá, cuando la T vale 0, te parás en 0,5. Te parás acá. Este va a ser tu punto. Ah, eso sí. Lo había como intuido, pero es como que, claro. Sí. Pues me pueden haber dado, qué sé yo, I en 1, 0,5, pero en realidad yo tomo como referencia los valores iniciales para saber esta curva hacia dónde va nada más. Entonces lo que uno hace con el campo de dirección, y de paso justifica todo, es ver lo siguiente. Si la pendiente es positiva, las inclinaciones van a ser todas hacia arriba. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa para los valores que están entre menos infinito menos 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1, y de 1 más infinito? En este caso, como me pregunta para I en 0, 0,5, me voy a enfocar en esta parte del medio nada más. Fíjense, si la I está entre 0 y 1, veamos qué pasa con esto. Si está entre 0 y 1, esto es positivo, lo voy a escribir acá. Y el cuadrado menos 1 lo voy a escribir así. I cuadrado menos 1 como I menos 1 por I más 1. Así me es más fácil mirar.
Y yo quiero ver qué pasa si la I está entre 0 y 1. Repito, ¿por qué 0 y 1? Porque me interesa saber qué pasa con la curva de solución que está acá, la que pasa por este punto rojo. Si está en 0, entre 0 y 1, esto de acá es positivo. ¿Qué pasa con I menos 1? ¿Cómo es? Negativo. Va a ser negativo. ¿Y qué pasa con I más 1? Positivo. Positivo. Es decir, que todo este producto, ¿cómo es en definitiva? Negativo. Va a ser negativo. Quiere decir que todas las pendientes de acá, son todas negativas. Van a ser cosas así. Acá disculpen por el pulso, pero con el lápiz bueno, va a ser todo cosas así. Entonces, si yo me enfoco a esta solución, vamos a dibujarla acá en verde, esta solución va a tener toda esta parte de pendiente negativa. Va a venir así. Y va a acercarse a esta porque yo acá tengo pendiente 0. ¿Se ve más o menos por qué hace eso el gráfico verde? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando la t tiende a infinito, cuando t es así muy grande, esta curva se va a acercar a 0. Es por eso que la opción correcta era acá 0. Ese va a ser el límite de la función. ¿Cómo lo justifico? Con este gráfico. Nada más con el límite, ¿no? Sería cuando el límite, cuando t tiene infinito, ¿no? Cuando t tiende a infinito, de la se acerca función a 0. va a ser 0 en este caso. Sí, se va a acercar a esta asíntota que tenemos acá. ¿Sí? Simplemente hago eso. Bosquejo el campo de direcciones y ya con eso es suficiente para trazar o bosquejar la solución que pasa por este punto. Buenísimo, ahí me quedó más claro. Gracias. Igual consulta, ¿por qué ahí lo marcaron como que estaba mal? No, la que está mal es la opción que está marcada con azul y la correcta es la 0, que es la que está. Yo remarqué. Está bien. Pensé que el rojo era el que había marcado la persona. Claro, no, está corregido con rojo, así que imagino que esta es la que es correcta. Profe, hay una forma de hacerlo con la segunda derivada, ¿no? Lamentablemente no, porque con la segunda derivada vos podés ver la concavidad, pero no podés decir nada en cuanto al límite de la función. ¿Sí? Recuerden que la derivada primera me da la pendiente, pero la derivada segunda me da la concavidad. De la función no me dice a qué valor se va a acercar. Bueno, gente, yo ya me tengo que ir porque ya se me hizo la hora. ¿Alguna duda más que sea existencial? Tengo una pregunta teórica, bastante Decime. cortita. Dale, decime. Es del punto 8 del TP3. Sí. Que dice, sea la ecuación I, bueno, una ecuación de segundo orden completa, digamos, igualada a 0, continua sobre AB, y dice que I1 y I2 son soluciones que tienen un 0 en común en ese intervalo. Y dice, probar que una es múltiplo de la otra, múltiplo constante de la otra. Y digamos, no lo supe plantear en su momento, Bueno, ¿no? vos ten en cuenta que tengan un 0 en común quiere decir que las dos pasan por un x sub 0, es decir, que comparten la misma raíz. Ambas curvas pasan por el mismo punto en el eje de las x. Cuando vos te dices que pruebes que una es múltiplo constante de la otra, te está diciendo que pruebe que es LD conjunto formado por esas dos funciones, o esas dos soluciones. ¿Por qué me dice eso? Si vos tenés dos soluciones y calculás el browniano, o el browniano se anula siempre, es decir, son LD las dos soluciones, o no se anula nunca. Entonces, lo que vos tenés que hacer en el ejercicio 8 es calcular el browniano, la función browniano, y como tienen un 0 en común, vos vas a reemplazar por ese x sub 0 donde tenés el 0 en común. Y ahí vas a ver que se te van a anular cosas. ¿Querés que lo hagamos o se entiende la idea? No, se entiende. Bueno. Y otra cosa, un conjunto fundamental es siempre conformado por dos soluciones, ¿o no? Por dos soluciones LI. Ah, ok, genial. Si son LI, vos podés hablar de conjunto fundamental de soluciones. Tienen que ser soluciones y además ser LI. Si no, no se le llama conjunto fundamental. Bueno, genial. Pero, Gracias, profe. ¿solamente dos sería o pueden haber más? Vos necesitas dos soluciones LI. Convengamos que uno puede armar infinitos conjuntos fundamentales, pero a vos te interesa tener solamente un conjunto fundamental con dos soluciones LI. Claro, o sea que no son múltiplos entre sí. Exactamente, sí.